Gracias. Gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you. Gracias, muchas gracias. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thanks. Let's have a seat. Thank you. Let's have a seat. Thank you. I love you too. Yo también los quiero. Dear Matt and Mercy, thank you for the kind invitation. Gracias por esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales, que, por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización muera aquí también, tienen que estar dispuestos para luchar sin excusas contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario, y por encima de todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran y van a conspirar. Estas fuerzas oscuras que se aprestan a tomar su país. Quizá no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizá no lo vean tan claro porque a la gente se la entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales, para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva ya es muy tarde. La gente no se da cuenta, es la naturaleza, como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño y diferencias aparte, hay similitudes con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también teníamos múltiples problemas aislados en los 60 y los 70 y como país no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo, y nos tomó 50 años, 2 guerras, 250.000 vidas y un tercio de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Como su amigo, les advierto para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte de eso, ustedes no querrán esperar 50 años y esperar un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive, porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre, pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava y quizá después será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la Segunda Guerra Civil que se acercaba, la guerra de pandillas. Después que 1 millón de personas
tuvieron que huir, algunos para venir a refugiarse en Estados Unidos. El expresidente Clinton deportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarlos a las pandillas. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero evolucionaron hasta convertirse en los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni las que vinieron después. Y esa enfermedad que comenzó con síntomas menores se fue agravando y se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en los Estados Unidos. Las ciudades como Baltimore, Portland, Nueva York, por mencionar solo algunas. Lugares donde las drogas y el crimen se han convertido en la norma y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? ¿Veíamos estos indicios apocalípticos hace años? ¿Pueden imaginarse qué va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, nuestra sociedad llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones. Todos los aspectos de la vida diaria de la gente estaban siendo controlados por las pandillas. La capital del crimen en el mundo. Es un título terrible. Librarnos de eso era lo mínimo que podíamos hacer para poder comenzar a pensar en reconstruir nuestro país. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Este sistema corrupto estaba trabajando conjuntamente con la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. No será algo bueno si las elecciones son libres y justas. ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué él se siente posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en El Salvador. Gracias a Dios, gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. Hemos tenido elecciones libres y justas.
Más del 84% de la gente votó para continuar con nuestras políticas. Una victoria singular en la historia del mundo. Nos dieron más que una supermayoría en el Congreso. 54 escaños de 60. 57 si contamos a nuestros aliados. Estamos hablando del 95% del Congreso. Piensen en eso. La gente de El Salvador despertó y ustedes lo pueden hacer también. Las élites globales odian esto y le temen a la sociedad de ustedes. Le temen a la capacidad de la gente de elegir sus líderes, es algo que desprecian porque no lo pueden controlar. Ustedes lo han experimentado aquí en Estados Unidos. Están controlando los medios, las campañas, a fiscales, por solo mencionar algunos. Están abusando del poder. Persiguen a los adversarios políticos. En El Salvador, nosotros no usamos el sistema judicial como un arma contra nuestros adversarios políticos. Esto quizá les suene familiar a ustedes, pero nosotros no hacemos eso. ¿Y quién es el dictador? Las élites globales en los medios ellos tienen estas imágenes que usan para reforzar su agenda. En El Salvador fue lo mismo. ¿Es de eso de lo que están hablando? Siempre critico a los que defienden el institucionalismo. No es porque no crean en las instituciones, que son vitales para una democracia, sino porque me parece que es una hipocresía. Ellos no aplican para sí mismos los estándares que le quieren imponer a otros. Pero hay un componente aún más peligroso que el doble estándar. Las instituciones han sido creadas para servir a la gente. De algún modo, esa gente se olvidó de lo fundamental, algo más importante que las instituciones. Cuando se estableció el sistema judicial, fue por la necesidad de hacer justicia. Pero ahora parece que la supervivencia y el control de los jueces es lo importante. Y la necesidad de hacer justicia es una cuestión secundaria. Otro ejemplo, la policía se creó para establecer ley y orden. Entonces, que lo hagan. Pero ahora, algunos policías temen hacer su trabajo por temor a las consecuencias. Debería dárseles la capacidad de cumplir su función primordial y para poder cumplir con su misión. Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y el orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a toda costa. Lo mismo se aplica a la prensa. Que la prensa sea libre. La democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar de eso, los reporteros tienen que cumplir su responsabilidad. Deben reportar los hechos, no ser títeres de quienes los financian o financian a sus organizaciones para las que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión.
Your free speech will always be protected. But don't La call libertad de yourself a expresión journalist siempre estará if you're protegida, just pero an no activist. digan ser periodistas y lo que son es activistas. Don't call yourself independent if you No depend se society. declaren independientes si ustedes son dependientes. Those, those sacred institutions have morphed away Esas from the instituciones reason they were created. sagradas se han apartado de la razón para la que fueron creídas. For No the están sake defendiendo of las the institution. instituciones. Instead, we should defend the principles that Tienen que created those defender los institutions in the first place. principios bajo los que se crearon estas instituciones. It's troubling to see that this is Es happening everywhere, preocupante not only in El ver que esto Salvador and the United sucede States, it's en todas happening partes, everywhere. no solo en El Salvador o en But Estados even Unidos, here, en todas in the partes, United States, in the most pero powerful incluso aquí country en in the los world, Estados Unidos, even here, el país más it's happening. poderoso del mundo, aún aquí está ocurriendo. America should listen to these words, not Estados because the El Unidos debe Salvador escuchar model estas should be palabras replicated here, no porque but because deban this emular el specific modelo de El sense Salvador, applied sino to porque any estos son nation ejemplos that has lost específicos aplicables or a is cualquier losing its nación way. que haya perdido el camino. Ask yourself why this is happening. Who supports Pregúntense it? por qué está ocurriendo esto. And whether ¿Quién lo it's apoya? by ignorance or by choice. ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Fight it. Fight it with all Y your tienen heart que and soul, combatirlo and be the beacon of con hope. alma y corazón y ser faros de And be the esperanza. beacon of hope that your Deben founding ser fathers, with all their faults, like every el human foco de being has, esperanza que sus built for próceres your country. concibieron para su país. Fight for your freedoms, for your Luchen rights. por Fight su for the libertad, original por purpose sus of derechos. these institutions, Luchen por el and not their propósito mere original de existence. estas instituciones, no solo Still por not su too late, it can be existencia. done. No es muy tarde. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake. La credibilidad está en juego, aquí It's a warning y from en a todas friend partes. Esta es una advertencia. to their foundational principles Deben adherirse al principio fundamental and denounce y a los new propósitos institutionalism. de estas nuevas instituciones. Now, you would think that's it, as it wasn't enough. Ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Como si no fuera suficiente. Pero hay más. Other symptoms that are even more difficult to Hay diagnose. otros síntomas For instance, the financial difíciles de situation diagnosticar. in the United States. Por ejemplo, la situación financiera de los When I talk Estados to my Unidos. conservative friends right here, Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, the problem is high taxes. siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. Of course, No es así. taxes are extremely high here in the United States. Por I supuesto agree que with los that. impuestos son muy altos en Estados Unidos. Es verdad, tienen razón en eso. That's not the real problem. Pero ese no es The el real verdadero problem is problema. not the high taxes themselves, but El the problema fact no está that en they los are altos really impuestos, funding the government. sino en el hecho de que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos esos altos impuestos, But even those taxes, mucho más altos que en otros lugares del mundo, so who's financing esos fondos government no is están financed costeando al gobierno. by treasury bonds. El gobierno se está financiando con bonos del tesoro. And who buys the treasury bonds? ¿Y quién compra los bonos del tesoro? The Fed. Mayormente la Reserva Federal. Buy them. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. What backing does the Fed have for that ¿Pero con money? qué respaldo? The treasury bonds ¿Con qué themselves. respaldo se imprime ese dinero? Con los mismos bonos del tesoro. So basically, you finance the government by printing money. into thin air. Básicamente, están financiando al gobierno imprimiendo dinero en el aire. Someone could ask, well, so if the Alguien government pudiera can fill the preguntarse, limited amounts of money, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, why do they collect taxes?
Entonces, ¿para qué cobran impuestos? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can Bueno, la teoría tiene tons of money, sentido. why would they need taxes? Si pueden imprimir dinero sin The límites, answer ¿para is qué simple, quieren but it's very impuestos? shocking. La respuesta es simple, The pero es real problem is that you sorprendente. pay high El taxes verdadero problema only to es que ustedes uphold pagan the illusion altos that you're impuestos funding the solamente government para with que your tengan la ilusión que están It's sufragando al shocking, gobierno. but it's true. Es la The verdad. government is funded by money printing. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime. Papel Bubble respaldado that con will papel. inevitably burst. Una burbuja que The situation is inevitablemente even va a worse tener than que it seems, estallar. La because most situación Americans es and the rest of the world incluso are going to peor become aware of this porque la problem. mayoría de los estadounidenses y el resto del Confidence in mundo your currency will be lost. no aceptan The dollar will fall, que esto es una farsa. and the El Western dólar civilization va a will caer y con él la civilización occidental. If the next president of the United States doesn't make Si the el próximo necessary presidente de policies los and Estados structural Unidos changes, no sooner hace or los later cambios the bubble will burst. necesarios, estructurales, This is still time. tarde o You don't temprano have to make la the burbuja same va a mistakes estallar. they did in the 60s and the 70s. You can still jump No cometan before the los water errores que boils. cometimos en los 60 y los 70. No Reading dejen que the el agua llegue a literature hervir. isn't enough to solve these problems. Estos problemas no Because se listen, to resuelven go solo ganando away las as a elecciones. consequence of an electoral No van result, a desaparecer it would take a total cuando se conozcan los redoing of the resultados government, top to electorales. bottom. Se va a requerir You will una fail revisión making integral difficult del decisions, gobierno. like the ones Va a we haber made que in El tomar Salvador decisiones in difíciles, como 2019 hicimos en that El are already Salvador paying off. desde It will be 2019. hard, Ya se están viendo los the system will resultados. push back. Va a ser You have the difícil, right el to determine sistema your own fate. se va a resistir, pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Salvadorans did the same. Los The decision for the salvadoreños direction of the hicieron lo nation mismo. was ours. La decisión sobre el futuro de nuestro país es We didn't nuestra, tolerate being told what to do. In doing so, sin que nos we did the digan. unthinkable against all adversity. Nosotros We hicimos transformed El Salvador lo from the most impensable. dangerous country in the Transformamos al world país to the de safest la in the nación más Western peligrosa hemisphere. del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Thank you. Gracias. Thank you. We did it by defying the global elites. Lo hicimos enfrentándonos a las élites globales. And that is my message to you. Dijimos, ya no más. Put up the Y fight, ese es mi mensaje para ustedes. because it is, in the Luchen, end, it will be worth it. porque al final It has been van for a haber us, resultados. and you Ha will sido have así it para this nosotros. time. Y van a recuperar a May su God país. bless you. May Dios God los bless the people bendiga. of the United States. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. And Dios the bendiga a El future Salvador of our nations. Thank you very y much. al futuro de nuestras naciones. Muchas gracias.